Bueno, vamos a hablar de un poco de todo, miren, de la abolición de la esclavitud, pero también un gancho que tiene que ver con el Día del Tango. Vamos a hablar de esto con María Eugenia Alvear. Bienvenida, buenas noches. Así es, bienvenida, una vez más, gracias por tu bienvenida. Sí, a ver. Mario, vamos a hablar de esto que está bueno el enganche, porque si vos decís la esclavitud y el candombe, por ejemplo, uruguayo, sí, lo asociás así. Sí. Ahora, el tango y la esclavitud o raíces afro es distinto. ya te cuesta más, o sea, tenés que hace ruido o genera dudas. Porque te imaginás algún inmigrante italiano o el alemán que trajo el bandoneón. Bueno, el tango no nace con bandoneón, te pasa. Claro, bueno. Así te digo. Bueno, pero no, cuando nace el tango no había bandoneón en el territorio. Pero no lo tenés más internalizado con eso. Es decir, sí. Los inmigrantes, el crisol de cultura, bla, pero no pensás. Pero no en la vinculación de la esclavitud con el tango, así, digamos, ¿no? Extrema. No, y es así, a ver, nosotros hoy justamente es el Día del Tango, en memoria del nacimiento, ¿no?, de Gardel y de también el músico, no me sale el famoso Ahora buscamos, sí lo estuve mirando. No, porque la coincidencia, digo, siempre de las fechas, ¿no? De Caro, ahí está, de Caro. También nació un 11, nada más con unos pocos años de diferencia, ¿no? 1890, 1890 y pico. Y por eso se instituye el Día del Tango, perfectamente, no, eso. Ahora, la relación que uno puede hacer, ¿no?, del devenir cultural más que nada, porque esto tiene que ver también con otra efeméride, ¿no?, que hace poquito, el 2 de diciembre, se conmemora la lucha contra la abolición de la esclavitud en el mundo, porque es una fecha instituida por la UNESCO. La UNESCO siempre instituye fechas con este sentido, con esta intención, ¿no?, de que una vez al año por lo menos haya una toma de conciencia, y bueno, y esto se replica internacionalmente. Ahora, también otra coincidencia, ¿no? Que no es una fecha que se pone por una reunión en la UNESCO en 1949, no es por ningún hecho particular, el 2 de diciembre. Bueno, entonces cuando vos decís, bueno, justo el tango, porque me decía, ¿de qué vamos a hablar? ¿Del tango, de la esclavitud? Yo hace un tiempito que vengo ahondando en el tema de la presencia de la cultura afrodescendiente en la cultura argentina, propiamente. En alguna oportunidad... Que siempre se dijo... No había tanta influencia. Sí, o que no había tantos afro en la Argentina. Después de la Asamblea del año 13. Bueno, eso fue en la ley, en el papel, pero no en la realidad. No en la práctica, claro, y tampoco fue con los pueblos originarios, o sea, por ahí con los afro... Sí, o sea, es una realidad. No hubo tanta importación, pero sí hubo esclavitud. Claro, o sea, se habla del tema, lo que nos enseñan en la escuela, lo que se dice, pero digamos, el análisis profundo de este tema, y más ahora con esta cuestión, hay una parte de la arqueología, que es la arqueología musical, que estudia justamente los orígenes, ¿no?, de estas cuestiones rítmicas en las distintas culturas que tienen este sincretismo tan fuerte. Lo de la presencia afro, a ver, nosotros tenemos que partir de una base histórica, que es ese comercio negrero, como le llamaban, que los esclavistas, bueno, esa historia que ya conocemos, por cientos de miles desarraigan, traen violentamente, todo lo que se genera con esa conquista y colonización en América, y toda esa comunidad afrodescendiente va a heredar, porque esto también genéticamente, no solo el color de piel, sino que se sabe que genéticamente todas las emociones, los padecimientos, los traumas, tanto físicos como espirituales, se heredaron también, ¿no? Entonces eso se replica a lo largo de los siglos, y a su vez encima tenemos ese momento de nuestra historia de la guerra de la Triple Alianza, donde hay un importante porcentaje de la población africana o descendiente africana en América que muere, entonces ahí baja, ¿no? Porque los mandaban al frente. Exactamente. Entonces ahí tenemos un gran porcentaje de la baja de la población afrodescendiente en nuestro territorio. Entonces todo eso es como que va dejando en el olvido o quita de la escena, ¿no?, cultural al componente africano. Ahora, estos estudios, ¿no?, de la arqueología musical, hablan de justamente, hay un autor que vive en Francia, pero es argentino, Juan Carlos Cáceres, que tiene un libro que se llama El Tango Negro, y él plantea esto, ¿no?, ese componente que hay rítmico que subyace, dice él, rítmicamente en el tango. Y esto de que el bandoneón, sí, obviamente hoy decimos, ¿no?, tango bandoneón, pero en realidad las primeras manifestaciones musicales del tango se dan a partir de los ritmos de justamente el candombe. Fines del siglo XIX, principios del XX, en los arrabales o en las zonas como San Telmo, Montserrat, donde habían estado
con anterioridad lo que llamaban naciones. Naciones en sentido de comillas porque era de la manera que llamaba, entre otros, Rosas, a estos grupos de descendientes afro que se identificaban con digamos, un linaje en común. Se habían venido de Angola, de Minas o del Congo, todo lo que era la cultura bantú del centro de África, centro hacia el oeste, tenían, ¿no?, un historial de familia y se identificaban. Estas naciones que vivían en esas zonas realizaban reuniones, realizaban encuentros y el instrumento principal, muchos, pero el instrumento principal, que es el tambor, ¿no?, que nosotros reconocemos como el áfrico, también había un violín de 2 cuerdas de origen afro y otros instrumentos. Bueno, esa ejecución de esa música que se fue dando a lo largo del siglo XIX llega, o sea, por una cuestión de sucesión, de transmisión, de imitación, de improvisación, a aquellos músicos criollos que van a llevar adelante una evolución, ¿sí?, y un cambio que se va a plasmar en los lugares donde se bailaban, arrabales, en los lugares ¿no?, de encuentros sociales, de los clubes. Y esto, bueno, todos los músicos, pasa lo mismo con la danza, van improvisando, van innovando, van creando nuevas formas, ¿no? Pero la base rítmica está en esta cuestión que ahora se habla mucho y se pone en evidencia. También tengamos en cuenta que por mucho tiempo se negaron todas las presencias culturales, tanto afro como de los pueblos originarios, porque bueno, ese ideal que se pretendía, ¿no?, de una Argentina europeísta, sí, claro. Entonces esto también coartó mucho la visibilización, se negó, se ocultó ellos mismos, ¿no? Estas culturas afrodescendientes muchas veces hay un estudio sobre algunos músicos del principio de siglo que negaban esto, aún siendo descendientes o sea, siendo afrodescendientes, ¿no? Esto por este miedo o es una lástima vergüenza. Que se vea con vergüenza, porque exacto, en realidad Argentina, Brasil también, sí, Brasil más, han sido culturas muy fuertes, que han hecho que la gente se brasilerice o se argentinice. Sí. No pasa, por ejemplo, en Chile, no, donde un inmigrante sigue con su acento. Sí. En Argentina ha pasado y sigue pasando hoy en día. Sí. Cuando viene un inmigrante, trata de mimetizarse con el argentino. Lo han hecho no solamente afros, sino italianos que abandonaban su idioma en su momento y se perdía. Sí. Ahora lo recuperan, pero en su momento querían hablar como nosotros. Claro, ¿no? Sí, eso también es un fenómeno que sociológicamente se estudia, ¿no? Y el porqué, el contexto y un montón de componentes o características que hacen que eso suceda de esa manera. Ahora, con el componente afro pasa todo esto que te estoy contando. A ver, hay episodios a lo largo de la historia. Está la mimetización y la negación, las dos cosas. Exactamente, ¿no? Las dos cosas se dan y en determinados momentos con mayor, de manera más marcada que en otras, depende del contexto histórico, ¿no?, político principalmente. Ahora, en tiempos de Rosas, que es ahí donde hay un empujón, digo yo, de presencia y de aceptación. Bueno, Rosas, sabemos, era muy estratégico también, pero gustaba mucho de las fiestas. Él lo organizaba todos los 25 de mayo en lo que era la Plaza de la Victoria, actualmente la Plaza de Mayo en Buenos Aires, grandes festejos, y convocaba a estas que le llamaban, digamos, lo que eran las naciones, tenían sus propios Xangó o Tangó, que ahí está el nombre o la etimología de la palabra. Algunos hablan de una deidad africana que era la Xangó, que era como una especie de ser muy superior que ellos no tenían dentro de sus creencias. Otros hablan de que la palabra tangó, tambor, podría digamos, relacionarse con eso. Todo de la fonética de las palabras, los vocablos que iban transmitiéndose o que habían quedado, ¿no?, dentro de estas culturas ya claramente americanas, pero que iban teniendo en esto de la transmisión oral muchas canciones de cuna. El arrorró, el famoso arrorró que hoy cantamos, es una canción de cuna afro, de la cultura bantú. Melódicamente era la forma que las madres le cantaban a sus hijos en África. Como muchas de estas mujeres afrodescendientes en América fueron las nanas, ¿no?, o las que cuidaban a algunos bebés en algunas familias que tenían unos esclavos, esto se replica. Fíjate vos hasta dónde te estoy diciendo, una canción de cuna. Claro. Eran educados, los hijos, bien, entre comillas, eran educados por africanos. Fíjate vos, ¿no?, qué ironía. Pero bueno, así hay un montón de palabras también, ¿no? ¿Qué pasa con esto que te decía de Rosas? Justamente en 1836, el 25 de mayo, se hace, hoy sería récord Guinness, se hace una fiesta, bueno, obviamente por el 25 de mayo, y Rosas convoca a todas las comunidades de las naciones afrodescendientes. Llegan se computan, dicen las crónicas de la época, más de 6.000 negros, en ese momento, obviamente, negros criollos, le decían, ¿no? Y cada uno con lo que sería hoy, que se ve que después se va a replicar en los carnavales, comparsa.
La comparsa también, la palabra comparsa también la podemos ir relacionando con estos términos que te digo, vocablos, que después van a replicarse fines del siglo XIX, principio del XX, cuando empiezan a festejarse o a, digamos, darse estos encuentros de carnavales, estas procesiones o estos festejos en el periodo de carnaval, es ahí donde se hacen presentes estas comparsas de negros, ¿no? Y es ahí donde se empieza toda esta mixtura de, como te digo, ritmos que se van a ir evolucionando, derivando en lo que después va a ser el tango. Por eso se habla del origen afro principalmente en la música. Ahora, si hablamos de lo coreográfico o de la danza, también pueden encontrarse algunas reminiscencias. A ver, el tango sabemos que es un baile de pareja enlazada, de abrazo, pero en sus inicios había más movimientos de caderas, no era tan apegado el abrazo. Dicen algunos que era la manera de llevar al salón de baile o al momento, ¿no?, de la danza, algunos movimientos de aquellos que ya estaban acostumbrados, habituados a hacer en estos encuentros de bailes populares. El candombe en sí hoy es una de las danzas consideradas folclóricas argentinas. Tiene esta particularidad, que está basada en la recreación que hacían los afrodescendientes en estas naciones que te comentaba, en tiempos de Rosa principalmente, de recrear de manera burlesca, pantomímica, aquel ritual de coronación o de, digamos, momento que en sus comunidades y por relatos de sus antepasados se hacía una ceremonia en sus culturas de coronación del rey entre comillas, ¿no?, del líder político en sus comunidades. Eso combinado con una burla hacia los reyes católicos o españoles, se hace toda una parodia, ¿no? Y se hace como un entretenimiento los domingos, que se daba el Domingo de Libertad, que decía Rosas, le permitía hacer estas manifestaciones en las calles, y se recreaba esa pantomima. Y había ciertos personajes, ¿no?, dentro de esa puesta en escena, popular, pero puesta en escena al fin. Eso es lo que hoy nosotros recibimos y que se transmitió y que tenemos como danza folclórica al candombe. No es lo mismo el candombe uruguayo, que tiene otras características, otras connotaciones. Pero nosotros tenemos una danza que es una danza ritual, ¿sí?, caricaturesca, insisto, que muestra una escena y un argumento y se baila así en un determinado momento con ombligadas, que son los pasos típicos o movimientos típicos pélvicos de los rituales africanos. Es el componente más evidente y vigente, ¿no?, de los bailes africanos. Y hoy los podemos comparar tranquilamente con las culturas que hoy persisten, ¿no?, con esas características. Eso persiste y es considerado una danza folclórica argentina. Bueno, ¿sí? la verdad que impresionante. Aparte, los argentinos tendemos a idealizar de alguna manera la cultura africana. Sí. Y lo vemos en Brasil o lo vemos en Uruguay como bailes festivos, y en realidad también tiene mucho de melancólico, y el tango también lo tiene, ¿no? Por supuesto. Bueno, esto de la melancolía, que es uno de los puntos que la antropología musical, arqueología musical, destaca. Ese componente melódico y trágico y doliente, eso lo relacionan con esto que te decía yo, de la transmisión de esos traumas que a lo largo de los siglos se fueron y que se reflejan en estas manifestaciones dancísticas y musicales. Mari, gracias por todo esto que nos trajiste, que gracias a vos. Distinto, muy, muy distinto en el día de hoy. Interesante, además. Sí, muy interesante. Gracias.